Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 22 de junio de 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 324, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 2069-6-2020-1, que contiene iniciativa de varios diputados. En el sentido, se reforma el decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, a efecto de incorporar a nuevos miembros del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Se explica en la iniciativa que mediante decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa autorizó al órgano ejecutivo para gestionar la obtención de recursos hasta por la suma de $2.000 millones de los Estados Unidos de América, destinados para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia del COVID-19, que el artículo 12 de dicho decreto crea el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades del fondo, y que deberá proponer al órgano ejecutivo el presupuesto extraordinario establecido en el artículo 11 para su aprobación y presentación a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación. Asimismo, en el artículo 13 del mismo decreto se establece la conformación de la Junta Directiva del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica, la cual estará integrada por diferentes miembros del sector público y privado. No obstante, en fecha 11 de mayo del presente año, los miembros de las organizaciones de la sociedad civil representadas en dicho comité renunciaron irrevocablemente a continuar formando parte de la junta directiva del mismo, por lo que, con el propósito de continuar con el cumplimiento de las distintas competencias conferidas al Comité del Fondo de Emergencia, se hace necesario efectuar una reforma al decreto legislativo número 608, a efecto de sustituir por nuevos miembros en el referido comité, quienes no estarán obligados a presentar la respectiva declaración patrimonial según el artículo 5 de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Luego del estudio y análisis de la iniciativa antes citada, la Comisión estima que es procedente en los términos expresados en el respectivo proyecto de decreto, por lo que ha concluido emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno para los efectos legales consiguientes. Dios, Unión, Libertad, firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, señor presidente. Con su venia le daré lectura al respectivo proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, la Asamblea Legislativa autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $2.000 millones de los Estados Unidos de América, a través de la emisión de títulos valores de crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional, o bien por medio de la contratación de créditos por el citado monto o por una combinación de ambas operaciones, hasta complementar el monto que se autoriza por medio del citado decreto, destinados para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia del COVID-19. Romanos 2.
que mediante el artículo 12 del decreto número 608 antes referido, se crea el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades del fondo, y que deberá proponer al órgano ejecutivo el presupuesto extraordinario establecido en el artículo 11 para su aprobación y presentación a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación. Romanos 3, que en el artículo 13 del mismo decreto se establece la conformación de la Junta Directiva del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica, la cual estará integrada por diferentes miembros del sector público y privado. Romanos 4, que en fecha 11 de mayo del presente año los miembros de las organizaciones de la sociedad civil representadas en dicho comité renunciaron irrevocablemente a continuar formando parte de la junta directiva del mismo, por lo que, con el propósito de continuar con el cumplimiento de las distintas competencias conferidas al Comité del Fondo de Emergencia, se hace necesario efectuar reformas al decreto legislativo número 608, a efecto de sustituir por nuevos miembros del sector privado, público y municipal al referido comité y otras que son pertinentes para una mejor aplicación de dicho decreto. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa decreta reformas al decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha. Artículo 1. Reformarse el inciso segundo del artículo 11 de la siguiente manera: el destino de los fondos aprobados de la mayoría calificada deberá asignarse el 30% para el desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los gobiernos municipales, enmarcados en lo establecido en el artículo 2 del presente decreto. Dichos fondos deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos municipales de conformidad a los criterios establecidos en la ley FODES, de acuerdo a los recursos obtenidos en virtud de este decreto y en proporción a cómo vayan ingresando los mismos al fondo de emergencia. Se podrán destinar los recursos también para brindar asistencia a grupos vulnerables de las comunidades, como proveer alimentos, canastas de alimentos, insumos agrícolas, productos de higiene, materiales de construcción y reparación de viviendas, entre otros productos que proporcionen a las familias de escasos recursos económicos. Artículo 2. Reformarse el artículo 13 de la siguiente forma. Artículo 13. La Junta Directiva del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica estará integrado por los siguientes miembros. A. Un coordinador que será nombrado por el Presidente de la República. B. 5 ministros. Ministro de Salud, Ministro de Hacienda, Ministro de Economía, Ministro de Obras Públicas y de Transporte y Ministro de Turismo. Artículo 3. Suprímase el literal E del artículo 14. Artículo 4. Agrégase los artículos 14A, 14B, 14C y 14D de la siguiente forma. Artículo 14A. Crease el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. En adelante, el comité, con el objeto de ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción. 2I. Ejercer una función de veeduría, de seguimiento de la administración y ejecución de los referidos recursos. 3I. Dar informes mensuales a la Asamblea Legislativa. Y 4I. Dar informes mensuales a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación masiva en todo lo que corresponda sobre la implementación y ejecución de los recursos asignados
para este fondo de emergencia. La naturaleza del comité deberá ser esencialmente ciudadana, con independencia funcional y técnica y plena objetividad. Los miembros de este comité no pueden ser funcionarios de gobierno ni representar a los mismos. Ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del presupuesto extraordinario relacionados con esta ley podrán declararse reservada. El comité estará integrado por un representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, un representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, un representante de la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador, AIDES, un representante de la Universidad de El Salvador, UES, un representante de la Universidad Francisco Gavidia. Dichos representantes nombrarán un coordinador en su primera convocatoria. El comité contará en función de apoyo, consulta e información con un representante nombrado por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Los cooperantes internacionales o algunos de los miembros de esta podrán tener presencia en las labores del comité en calidad de testigos cuando estos sean invitados. Artículo 14b. El comité referido en el artículo anterior preparará independientemente su reglamento interno de trabajo. 2. La guía sobre la información que deberá proporcionar al gobierno central, estableciendo la forma y detalle cómo la debe de entregar y los medios para sustentarla, para así ejercer la función de observador, veedor, todo sustentado en la legislación vigente. 3. Definir el papel de los posibles miembros invitados de los cooperantes internacionales invitados. Esta guía deberá ser presentada a la Asamblea Legislativa para su conocimiento. Este comité podrá emitir dictámenes sobre cada caso visto, en los cuales se expondrá y se cumplió con todas las leyes pertinentes. 2. Si hay presuntamente algún incumplimiento específico. O 3. Si hay desaciertos mayores en los procesos antes descritos, de los cuales, además de informar a la Asamblea Legislativa, también enviará copia a la Corte de Cuentas de la República y cuando corresponda dará aviso a la Fiscalía General de la República. Artículo 14c. Todos los funcionarios públicos relacionados a los fondos públicos autorizados en el presente decreto deberán entregar al Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica sin reserva toda la información en la forma y fondo que éste le requiera y deberá cumplir con los principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas. Artículo 14d. El cumplimiento por parte de los funcionarios obligados a dar información se le aplicará al régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios previstos en el artículo 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos, incluyendo la responsabilidad patrimonial en carácter personal, así como la responsabilidad penal respectiva cuando correspondiere. Toda petición de información emanada del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana es de obligatorio cumplimiento y deberá debidamente atendida en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la misma. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador, en los días del mes del año 2020.
Leído el dictamen 324 favorable y su respectivo proyecto de decreto, señor presidente, para la consideración de este honorable Pleno Legislativo.